Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Le damos la más cordial bienvenida a este semanario judicial, el resumen de lo más destacado que transcurrió esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y saludo con gusto a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ratificó el compromiso inquebrantable de la Corte con la defensa de la Constitución. Lejos de la retórica y el engaño, la Suprema Corte cumple con su compromiso de impartir justicia, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán. Designa el presidente de la República a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte. Iniciamos con la información. Con el cierre del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña rindió su primer informe de labores al frente del Poder Judicial de la Federación. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la justicia no es monopolio del Poder Judicial, sino una responsabilidad de Estado. Esto al rendir el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación. El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal, tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo ni Legislativo federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas. Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con la representación del titular del Ejecutivo Federal y ante la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, la ministra presidenta hizo un llamado al diálogo. Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no por medio de la obstinación, sino del diálogo, no por medio del sectarismo, sino de la inclusión, no por medio de las palabras, sino de los hechos, no por medio del protagonismo, sino de una participación activa y sobre todo colaborativa. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Sala Superior del Tribunal Electoral, la ministra presidenta subrayó el compromiso del Poder Judicial Federal con los valores constitucionales. La independencia judicial no solo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos. Hoy, la situación que se nos presenta en un futuro inmediato no solo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. La ministra Piña Hernández subrayó que desde el Poder Judicial se debe incentivar la autocrítica, pues es su deber cumplir con las personas que acuden a este poder del Estado en busca de justicia. Agradeció a las y los trabajadores de la institución y a quienes, desde diversos sectores, se pronuncian por la defensa de la independencia judicial y por la división de poderes. Entre los asuntos más relevantes resueltos por el Pleno de la Corte, subrayó las acciones de inconstitucionalidad contra 2 decretos que reformaron leyes en materia político-electoral y que el Pleno invalidó por identificar violaciones graves en el procedimiento legislativo. Mencionó también la declaratoria de invalidez del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Entre los datos, destacó que este año ingresaron al sistema de justicia federal casi 1.500.000 asuntos, que sumados a la existencia inicial de 530.000, arrojó una carga de trabajo superior a los 2 millones de asuntos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Juristas, funcionarios y especialistas asistieron al informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte.
Al concluir el informe de labores de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, destacadas personalidades reconocieron el trabajo desempeñado por el Poder Judicial en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos. El informe me parece muy relevante desde el punto de vista de la independencia del Poder Judicial, de los valores de la justicia, del trabajo en derechos humanos a favor de las personas más necesitadas. Fue un gran informe por parte de la ministra Norma Piña, creo que un informe muy completo, muy aterrizado, pero sobre todo muy enfocado a la gente, a poner en el centro los derechos humanos, a los derechos de las personas, a poner en el centro la justicia. Y me parece muy importante que la señora ministra presidenta ha destacado todos los logros de este primer año de la administración, pero especialmente entre ellos es la defensa y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Muy sobresaliente, creo que las cifras y los datos que brindó la ministra presidenta son contundentes. Celebraron la destacada labor de la ministra presidenta Norma Lucía Piña como la primera mujer en presidir el máximo tribunal constitucional del país. Me parece que ha tenido un trabajo increíble, que ha demostrado la fuerza que nos caracteriza a las mujeres juzgadoras. El hecho que tengamos a la primera mujer presidiendo esta Suprema Corte debe verse reflejada en políticas al interior de la Corte. Yo siento que son muchos los logros en este primer año y me da muchísimo gusto haber atestiguado este momento. También coincidieron en la importancia del respeto a la independencia judicial. Para mí es un honor, un privilegio escuchar una corte valiente, escuchar el informe de labores del Pleno y que en este año 2023 la verdad es que se tuvieron resoluciones que sin duda impactan a mejorar, a preservar el Estado de Derecho en nuestro país y a buscar siempre la independencia judicial. Y lo que hoy acabamos de escuchar es una reafirmación de la voluntad de servicio en primer lugar, a pesar de todas las adversidades, y de compromiso con la independencia del Poder Judicial. Eso es muy alentador justamente para fomentar esa confianza que México debe tener y tiene en este Poder Judicial de la Federación. Mencionaron que, a pesar de las dificultades, la labor del Poder Judicial fue sobresaliente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala de la Corte, destacó la importancia de la independencia al rendir el informe 2023 de la sala a su cargo. En sesión solemne, el ministro presidente de la primera sala de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, presentó su informe anual de labores ante el Pleno del Tribunal Constitucional de México. Resaltó que este año ha sido especialmente complejo ante frecuentes cuestionamientos a la independencia y a la legitimidad con la que enfrentan sus labores diarias. La rendición de este informe considero que es una ocasión propicia para refrendar la importancia de la independencia judicial, pues aunque ésta pueda resultar incómoda a quienes no se les da la razón, es un faro que guía a las personas juzgadoras hacia la protección irrestricta de nuestra Constitución. Dijo que la rendición de cuentas es la mejor manera de poner a consideración de la sociedad la importante labor que realizan. Ante ministros, magistrados electorales, consejeros de la Judicatura Federal, impartidores de justicia, colaboradores y familiares, el ministro Pardo resaltó varias sentencias que este año emitió la primera sala de la Corte, sobre todo en materia de aborto, derechos de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, desaparición forzada, cuidado de personas con alguna discapacidad, derecho ambiental y en materia penal. A nombre de las señoras ministras y los señores ministros que integran la primera sala de este alto tribunal, ratifico nuestro compromiso inquebrantable de garantizar la defensa de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y la preservación de la independencia judicial. Informó que durante este año se incrementaron 30% los asuntos que llegaron a la primera sala de la Corte en comparación con el 2022. Explicó que resolvieron 1.634 asuntos en total, 312 ya cuentan con un proyecto de resolución y además emitieron 252 tesis de jurisprudencia y aisladas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó el informe de la segunda sala, en el que destacó que el máximo tribunal no cae en provocaciones ante los ataques a su autonomía. El ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la Corte, aseguró que el Poder Judicial de la Federación se mantiene firme frente a provocaciones y comprometido con el mandato constitucional. No nos perturbamos con mensajes aviesos, no nos extraviamos en provocaciones y menos aún nos distraen los despropósitos mediáticos. Queda absolutamente probado que eso no es lo nuestro. Sin sometimiento alguno, como todo juzgador independiente y libre, honramos diariamente nuestro compromiso con trabajo eficaz y honesto. Nada más. Las pruebas sobran. Precisamente como la Constitución, las leyes y la nación nos lo demandan. En sesión solemne, al rendir el informe de labores 2023 de la segunda sala, el ministro Pérez Dayán indicó que el Poder Judicial Federal responde a su responsabilidad de proteger la coherencia del sistema jurídico y los valores democráticos. Lejos de retóricas y de engaños, el Poder Judicial de la Federación cumple cotidianamente su encomienda, sin sobresaltos, sin ocurrencias y sin generar intrigas públicas. Simplemente respeta el Estado constitucional de derecho. Entre las cifras, el ministro presidente de la sala informó que este año se realizaron 38 sesiones públicas, ingresaron 1.603 asuntos que se sumaron a 205 expedientes. De ellos, egresaron 1.396, de los cuales 1.229 cuentan con sentencia. Fueron publicadas 88 jurisprudencias. Entre los criterios emitidos por la sala, destacó los relativos al haber de retiro para elementos de las Fuerzas Armadas, montos de compensación subsidiaria para las víctimas del delito, la accesibilidad de las personas con discapacidad al metro, la equiparación de universidades privadas con autoridades para efectos del juicio de amparo, la subcontratación, la protección del interés superior de la niñez, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que cuando intervengan personas trans en procesos judiciales, las personas juzgadoras están obligadas a impartir justicia con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, lo que implica que su identidad de género deberá ser respetada, lo que incluye que se les llame y utilice el nombre y pronombre que hayan elegido en los casos donde los documentos de identidad de una persona trans no reflejen la identidad con la que se han autodeterminado. Las autoridades judiciales podrán aclarar por única ocasión esa cuestión en la primera actuación dentro del expediente, haciendo referencia al nombre registral e indicando el nombre y pronombre con los que se identifica actualmente la persona, sin hacer referencia al nombre registral en las posteriores actuaciones, incluida en la sentencia que se emita. La sala explicó que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género está relacionada con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Semanario Judicial. Al regresar, la Defensoría Pública Federal garantizó el derecho de acceso a la justicia a sectores vulnerables. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. El presidente de la República designó a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte, quien ocupará el lugar que dejó vacante Arturo Saldívar al presentar su renuncia al máximo tribunal. Por primera ocasión, el jefe del Ejecutivo Federal realizó la designación directa de la ministra a rechazar el Senado de la República las dos ternas que envió. Batres Guadarrama rindió protesta ante el Pleno del Senado como nueva ministra de la Suprema Corte para un periodo de 15 años. Protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Batres Guadarrama es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con 2 maestrías, una de ellas en Derecho Penal. Antes de ser designada ministra del máximo tribunal del país, se desempeñó como consejera adjunta en la oficina de la Presidencia de la República. Especialistas indicaron que no es suficiente con contar con leyes para combatir la corrupción, pues no hay voluntad de los actores políticos para aplicarlas. En México existe un rezago en materia de combate a la corrupción. Pese a tener leyes que son ejemplo para otros países, la falta de vocación y voluntad para eliminar dicha práctica es uno de los principales retos. Así lo señalaron especialistas en un conversatorio sobre el tema en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. No se trata de que por el solo hecho de expedir leyes se acaban los fenómenos. Y también es tiempo de entender que el fenómeno de la corrupción es multifactorial y que naturalmente requiere del concurso interinstitucional. En tanto no haya convencimiento y voluntad de aplicarlas, evidentemente los resultados son magros. Mencionaron como causas de la corrupción la captura de las instituciones públicas, la discrecionalidad en el uso del gasto público y el desmantelamiento del sistema de rendición de cuentas, entre otras. Vemos que hay una designación discrecional de los cargos públicos, un desmantelamiento del ya de por sí endeble sistema profesional de carrera que nunca logró cuajar de manera plena y un sistema en el cual se premia la lealtad sobre la capacidad. Y eso evidentemente es una de las causas del fenómeno de la corrupción. Indicaron que colocar en el centro de la lucha contra la corrupción la participación ciudadana y la sociedad civil es uno de los principales aciertos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Desde el inicio de la administración de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se ha puesto en el centro la defensa de los derechos humanos, aseguró el Consejo de la Judicatura Federal. Por ello se fortaleció el derecho de defensa de todas las personas, incluidas personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de incluir la perspectiva de género en la actividad administrativa y el reforzamiento de la protección del derecho a un medio ambiente sano. Para garantizar el derecho de defensa, la Defensoría Pública Federal aceptó 19.548 solicitudes de defensa y realizó más de 113.000 visitas carcelarias. Además, se modificaron las instalaciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad y se brindó asistencia a 546 personas indígenas. En materia de perspectiva de género, se impulsaron acciones para combatir el hostigamiento y el acoso sexual y para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Asimismo, se impulsaron diversas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente, al ahorro de energía y al uso eficiente del agua. Y ahora le invitamos a conocer el micrositio del Consejo de la Judicatura que explica las convenciones internacionales de las que México es parte para eliminar la violencia contra las mujeres. El Consejo de la Judicatura Federal creó el micrositio Justicia para las Mujeres, una herramienta que tiene como objetivo que integrantes del Poder Judicial de la Federación, organizaciones de la sociedad civil, activistas, litigantes y académicos conozcan el contenido de las convenciones que se han creado para eliminar la discriminación y la violencia que padecen las mujeres. Se trata de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, dos instrumentos internacionales a los que las personas pueden acceder y bajar de forma gratuita en un formato digital, comentado e ilustrado. Para la búsqueda y sistematización de los contenidos de las dos convenciones, se establecieron etiquetas o hashtag con el tema tratado por cada artículo o apartado, como es el aborto, accesibilidad, acciones afirmativas, acoso sexual, adultas mayores, discriminación, entre muchos otros.
En este sitio web, que fue desarrollado por la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, también se presentan recomendaciones de la semana con infografías que simplifican datos relevantes sobre las acciones que se deben llevar a cabo para eliminar la violencia y discriminación en contra de las mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en este sentido, pese a que las mujeres que laboran en el Poder Judicial de la Federación han tenido una mayor representación en los altos puestos de la carrera judicial, siguen siendo blanco de discriminación dentro de la institución, lamentó la directora de Igualdad y Género del Consejo de la Judicatura Federal, María Fernanda Aguayo. Destacó que se llevó a cabo una encuesta a 200 mujeres titulares de órganos jurisdiccionales, en la que se descubrió que el 86% han sufrido discriminación o violencia, 69% afirmó que alguien ha omitido deliberadamente o le ha costado trabajo nombrar la jueza o magistrada. 6 de cada 10 se han sentido ignoradas en reuniones colegiadas y la mitad de ellas han sufrido acoso u hostigamiento laboral, así como comentarios inapropiados con contenido personal o sexual. Si bien la sensibilización se ha caracterizado por ser permanente, sostenida y constante, al día de hoy todavía no somos capaces de identificar en el aire este tipo de violencia, por lo que esto se traduce a que todavía estamos muy lejos de su eliminación. Y esto no resulta ajeno a la institución tan masculina que es el Poder Judicial de la Federación. La jueza cuarta de distrito con residencia en Mérida, Yucatán, concedió la suspensión provisional en el amparo promovido por un grupo de niñas y niños y adolescentes de Santa María Chi en contra de la operación de una granja porcícola que alberga aproximadamente a 42,000 cerdos. La suspensión fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del 14º Circuito, por lo que las autoridades deberán verificar que no ingrese más ganado porcino, pues la operación de la granja puede generar daños irreparables a la comunidad, afectando los derechos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico. El próximo lunes se determinará si se concede la suspensión definitiva hasta que se resuelva el fondo del asunto. En la edición digital del Semanario Judicial de esta semana se publicaron 28 criterios de diversos órganos jurisdiccionales. En esta ocasión no se publicaron tesis ni jurisprudencias del Pleno ni de las salas de la Suprema Corte. De plenos regionales se dieron a conocer 11 criterios, 8 jurisprudencias y 3 tesis aisladas, entre las que destacan criterios sobre excepciones al principio de definitividad en el juicio de amparo, competencia por materia para conocer de un amparo en revisión, además de una relacionada con normas oficiales mexicanas que establece que las irregularidades formales en las sesiones de aprobación del proyecto y de publicación de la norma definitiva constituyen vicios que provocan su invalidez, mientras que de tribunales colegiados se publicaron 16 criterios, 2 jurisprudencias y 14 tesis aisladas, relacionadas con temas de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes para el ejercicio de sus derechos, declaraciones de testigos o víctimas que deciden no comparecer a juicio por miedo a represalias o amenazas y juzgar con perspectiva de discapacidad. Y con esta información es momento de hacer una nueva pausa, pero no se vaya, continuamos con más información. Más adelante, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dejará la presidencia del Tribunal Electoral a partir del 1 de enero de 2024. Ya regresamos con más noticias y para poner fin a la incertidumbre, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dio a conocer que decidió presentar su renuncia como presidente del Tribunal Electoral, misma que se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2024. Recordó que fue electo por unanimidad el 2 de septiembre de 2021 y se va con la convicción de que deja una institución más confiable, independiente, incluyente, profesional, eficiente y abierta. Aseguró que México merece un tribunal electoral que continúe fuerte para cumplir con su misión de brindar certeza e impartir justicia imparcial e independiente. Para ello debe mantenerse alejado del ruido de la especulación. Precisó que lleva 10 años como magistrado y siempre ha actuado con honestidad, imparcialidad y estricto apego a la ley.
Aseguró que se va satisfecho de los logros alcanzados durante su gestión, la cual puede ser auditada en cualquier momento, pues siempre se actuó con transparencia y apego a la ley. Durante la reunión con las salas regionales del Tribunal Electoral, se hizo un llamado a la unidad ante el proceso electoral 2023-2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene las fortalezas y las capacidades para superar cualquier diferencia. Así lo señaló el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón al inaugurar la cuarta reunión de colaboración institucional con las salas regionales. Hizo un llamado a mantener los ejercicios de conversación y diálogo institucional, esto después de que 3 de los integrantes de la Sala Superior le solicitaron dejar la presidencia. Estoy convencido de que como institución tenemos las fortalezas y las capacidades para superar cualquier diferencia, contribuyendo, por supuesto, en nuestros objetivos y fines de certeza y estabilidad de la democracia electoral. En este punto del proceso electoral es fundamental mantener los ejercicios de conversación, diálogo institucional, seguir trabajando en la construcción de esta institución. Dijo que el proceso electoral que ya está en marcha requiere de su mayor empeño y compromiso, ya que en sociedades con derechos débiles se requiere seguir trabajando y fortaleciendo el Estado de Derecho. Añadió que también se requieren autoridades que respondan con la Constitución y la ley en la mano a las demandas de una sociedad cada vez más plural, dinámica y exigente. Hoy debemos actuar con esa honorabilidad que exige el cargo, no solo en las decisiones que tomamos en el Pleno, sino en cada paso y acción como parte de esta institución. Es momento de estrechar la colaboración institucional y las y los mexicanos, estoy seguro, esperan del Tribunal Electoral altura de miras. Tenemos frente a nosotros una responsabilidad que implica, ¿no?, navegar, transitar durante este proceso electoral complejo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y es así como llegamos al final de este semanario, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. El próximo miércoles siga a las 9 de la noche diálogo sobre justicia y seguridad, en esta ocasión con el tema Investigando la Guerra Sucia. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.